Hola, estás en Lecciones de Biblia y Ciencia. Soy María del Pilar Salazar. Si te gusta este espacio, compártelo con otras personas que deseen aprender de la palabra de Dios. En esta serie, Fenomenología de la Religión. También puedes encontrar este material en YouTube, Lecciones de Biblia y Ciencia. Bienvenidos. Dentro de las llamadas ciencias de la religión, historia, sociología, psicología y fenomenología, esta última es la disciplina más reciente de las 4 y es de la que hablaremos el día de hoy. El estudio del fenómeno religioso o fenomenología de la religión trata de hacer un estudio de una forma diferente. Dentro del campo de acción de esta ciencia, lo que se busca es hacer una descripción global del hecho religioso. Al ser global, requiere un ejercicio que implica tolerancia religiosa y a su vez debe fomentar el diálogo religioso. Este es el reto de este módulo. Durante gran parte de la historia de la humanidad, el estudio de la religión había sido un monopolio exclusivo de teólogos y filósofos. Este tipo de estudios, dados por los unos o los otros, conllevaban de por sí a una serie de sesgos subjetivos propios de la forma en que hacían el abordaje del conocimiento. Los teólogos son confesionales, es decir, manejan una confesión acerca de su Dios. Nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Esa es una confesión. También puede hacerlo en otras religiones, yo creo en Alá y Mahoma, su profeta. Entonces hace su propia confesión de fe. Los teólogos son apologistas, claro, porque si yo defiendo algún tipo de confesión, necesariamente hago una defensa de la fe de esa confesión. Para el teólogo que hace apología, su religión es la única y el resto podría decirse que están equivocados. Los teólogos se ocupan de la propia religión como si fuera la única, y es propio de este tipo de estudios. El alemán Adolf von Harnack nos deja esta frase para reflexionar: quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones. Bueno, una forma interesante de ver esta perspectiva. De hecho, lo dice porque el cristianismo es una religión bastante completa y a medida que veamos cada uno de estos aspectos estructurales y fundamentales, podemos decir que es muy sólida como religión. Pero miremos ahora a los filósofos. Ellos suelen centrar su estudio del fenómeno religioso en la pregunta por la existencia del objeto del acto religioso. Es decir, que tratan de establecer por medio de razonamientos si en verdad existe esa realidad independiente del sujeto religioso, usualmente designada como Dios, que justifique su actitud. O sea, dicen, ¿realmente existe? ¿Hace que haya esa actitud? Y en esa reflexión terminan por reducir su estudio de la religión a la teología natural, teología filosófica o teodiceas. Eso quiere decir sistemas de pensamiento que justifican la existencia de Dios como algo lógico y razonable, que no son más que aquellas que se basan en la revelación general, que por contraste con los teólogos parten de documentos que podríamos decir sagrados o divinamente inspirados. Entonces, en estos sesgos subjetivos vemos que los teólogos recurren a una fuente revelada
y los filósofos a una fuente de razón. De esto podríamos decir que la teología natural o filosófica no deja de ser teología por el hecho de que no acuda a la revelación sino a la razón. Los filósofos terminan en alguna medida siendo teólogos por lo que hablan de Dios, ¿sí? Y adolecen de sesgos similares a los de la teología, también a la de los teólogos, como lo es el no admitir aspectos de la religión que no pueden ser abarcados por la razón. Entonces ellos se quedan solamente en este aspecto y obviamente cada uno de ellos, tanto teólogos y filósofos, ambos pueden obviar algunos rasgos esenciales por reduccionismo. Mire, una cosa es reducir y otra caer en reduccionismo, es un aspecto ya extremo, ismo. Entonces, a veces, por precisamente estos sesgos, se pueden tomar como evidencias tradiciones o prejuicios culturales de la propia religión o del propio pensamiento, desconociendo a todo lo demás. Es aquí donde es importante una frase de Max Müller, que va a ser conocido como el padre de la fenomenología. Y él dice: quien solo conoce una religión no conoce ninguna. ¿Recuerda la frase anterior de Adolf von Harnack? Que quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones. Aquí él habla: quien solo conoce una no conoce ninguna. Es así como Max Müller hace una invitación a conocer varias religiones y entender más el fenómeno desde un punto de vista global, evitando así cierto provincianismo. Mire, cuando hablamos de alguien que viene de la provincia, ese no es un término despectivo, sino que simplemente no hace parte de los grupos citadinos y viene con algunas costumbres, algunas formas de ver las cosas. Podríamos decir que los teólogos viven en su provincia y los filósofos en otra. Si queremos trabajar fenomenología de la religión, debemos hacer un ejercicio que yo recomiendo para que podamos entender mucho mejor el enfoque, porque por lo general cuando estudiamos algo de religión lo hacemos bajo las perspectivas y elementos de los dos sesgos anteriormente vistos, o los vemos desde el punto de vista de la teología o los vemos como filosofía. Pero al tratar de hacer una descripción global del hecho religioso hay que dejar ciertos prejuicios culturales. Es como subirse en un helicóptero, digo yo, porque estamos en nuestra pequeña provincia, ya sea teología, ya sea filosofía, y subirse al helicóptero para ver desde una perspectiva más amplia y echar una mirada global. Eso amplía muchos elementos y nos deja ver todas las otras culturas, poder encontrar algunas de las conclusiones y los elementos estructurales que vamos a ver precisamente en este tema. Ahora, cuando les hablo de que varias religiones, podemos sentir cierto temor en que la fenomenología pueda proveer elementos para lo que se llama la secularización y el secularismo. Les recuerdo, secularización es ese proceso de sana separación entre iglesia y Estado. Porque de hecho hubo épocas en la historia cuando la iglesia se une demasiado con los estamentos políticos y estatales y termina entonces esto volviéndose un eje de poder. Entonces es buena la secularización, cierta separación, cada quien en las cosas de cada reino, digámoslo así. Pero la sana secularización es una cosa y otra ya el secularismo. Es que la separación sea tan abrupta que ya no tengan nada que ver lo uno con lo otro, es sacar esa parte de Dios, podemos decirlo, o como estamos hablando de fenomenología, no nos centremos solo en Dios, sino la parte espiritual y dejar totalmente aparte los estamentos de gobierno y de la vida aparte, como si fueran dos mundos diferentes, y esto sí trae unas consecuencias gravísimas desde todo punto de vista, morales y demás. Entonces, sí puede haber cierto temor al hacer este estudio, pero gracias a que esta es una ciencia
que tiene un foco muy diferente, podemos encontrar ciertas utilidades de ese estudio del fenómeno. Y dentro de esas ventajas que tenemos al hacer el estudio de un abordaje diferente, podemos encontrar que una de las mayores utilidades es ubicar prejuicios culturales. Como va a buscar un elemento global, ya no va a decir solo una parte, no me voy a limitar. Y uno de los prejuicios culturales puede ser este que viene a continuación, dice: ayuda a relativizar el fenómeno de la secularización que no lleva al secularismo. ¿Por qué hacen esta afirmación? Cuando se estudia la historia, nos podemos dar cuenta que no necesariamente hay que tener ese temor, porque la misma historia evidencia que no han existido épocas sin religión o arreligiosas en las que el hombre no crea en nada, cree en algo, ¿sí? Y este fenómeno de secularización que se ha venido dando no necesariamente va a eliminar un hecho que hace parte del ser humano. En Europa hemos visto mucho de este fenómeno de secularización, y podría uno decir, no, es que eso se va a dar, llega un momento en que ya no existirá religión. Pues la verdad, no creemos que eso se suceda, porque la historia ha demostrado todo lo contrario. Y no podemos absolutizar este fenómeno, que es muy propio, como ya lo mencioné, de Europa, por ejemplo, comparándolo con América Latina, que estamos en otro proceso diferente. Aquí hay religiones por doquier y todos hayan nacidero. Entonces hay que saber diferenciar en qué parte estoy teniendo y si realmente es un fenómeno global o no. Y la historia siempre ha mostrado esos elementos de sube y baja, sube y baja. Hay elementos en los que de pronto toda la fuerza espiritual y religiosa sube, hay momentos que llamamos como de enfriamiento, pero vuelve y resurge, pero no encontramos estados en los que no haya ningún brote de religiosidad, sino que hace parte de lo que es el ser humano. También la fenomenología de la religión aporta elementos de juicio para una justa valoración del fenómeno religioso. ¿Por qué se habla de justa? Porque muchos excesivos racionalistas quisieron quitarle todo el valor que tiene lo religioso y simplemente tomarlo como un aspecto histórico. Esto lo vamos a ir viendo a continuación. Otra de las utilidades tiene que ver con ubicar la educación fácil, porque sesgos que se quieren volver evidencia y los tomamos como si ya fuera la evidencia, pero si queremos hacer una descripción global, el estudio tiene que ser mucho más amplio, abarcar varios periodos de la historia, abarcar todos los tipos de religiones y no simplemente un estrato cultural. Eso hace que se requiera un ejercicio académico mucho más fuerte. Se apoya en la historia de las religiones para discernir lo verdaderamente religioso de las formas falseadas o pervertidas de religión, es decir, lo que llamamos formas sucedáneas o sustitutas. Por ejemplo, Nueva Era, que si bien tiene elementos, podríamos decir, espirituales, no se cataloga como una verdadera religión, porque no tiene ciertas estructuras que sí son comunes a todas las religiones durante toda la historia y en todos los estratos culturales. Estos son elementos bien interesantes para analizar con posterioridad. Entonces, dentro de esos temores, aparte de que se llegue al secularismo, también hay otro temor cuando estudiamos la religión desde el punto de vista de la fenomenología. Y es el sincretismo indiferencista. ¿Qué es este término? Sincrético, ¿cierto? Entonces se unen varias cosas, pero indiferencista, mire cómo vemos estos superlativos, o sea, indiferenciado. A mí me gusta usar un ejemplo muy casero para que entendamos qué es esto. No sé si ustedes, y supongo que sí, han tenido, cuando fueron niños, tuvieron en sus manos una cajita de plastilina. Uno tenía los colores y era una delicia mezclar, por ejemplo, blanco con rojo, y empiezan a tomar unas tonalidades muy bonitas si hacemos una mezcla de estas. Entonces yo puedo coger todos los colores de la caja y tengo algo sincrético y se ve una
pelotica bien interesante, de muchos colores, pero todo revuelto y ahí lo veo. Pero si yo ya sigo mezclándola, todos hemos tenido esa experiencia desagradable que ya entre la mezcla ya no se empieza a distinguir el blanco, rojo, verde, azul, sino que se vuelve una masa café, negruzca, horrible. Ahí sí ya no se sabe qué color es. Entonces aquí tengo los dos elementos, el sincretismo, cuando ya uní todas las colores de mi caja de plastilinas, pero aún logro distinguir algo, pero indiferencista es que ya se mezcló todo. Entonces, en ese sincretismo indiferencista uno podría decir que si cojo toda la globalidad de las religiones, yo podría llegar a concluir que todas las religiones son iguales, porque al fin y al cabo ninguna en último término es absoluta. Ese es uno de los temores que podría pensar algunas personas, que esas van a ser las conclusiones de esta ciencia. Y lo que podemos decirles es que realmente es un peligro, pero para neófitos. El neófito, el novato, el que no conoce todavía los fundamentos de su estructura religiosa, pues sí puede ser un peligro porque puede revolver todo. Pero a los más maduros realmente lo que hace es los afirmas. Les va a dar es más solidez. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que el foco va a ser muy diferente. Los problemas de tipo teológico y filosófico no los vamos a resolver con fenomenología. La filosofía y la teología ya tienen sus campos de acción. Que si el esquema de salvación para X religión es tal, eso le corresponde a la teología, a la filosofía, a la apologética, esos son sus temas de estudio, no la fenomenología. Esta ciencia no se va a poner a determinar cuál es el camino como tal. Y ustedes dirán, pero ¿y entonces qué hace? Pues ahí lo vamos a ir viendo. Lo que sí les puedo decir es que el paso por el otro es el mejor camino para el descubrimiento de las propias riquezas. Y aquí sí no puedo ser amplia al decir que pues para nosotros el cristianismo pues nos permite ver otras religiones y entender la riqueza del mismo y por qué se ha mantenido por tanto tiempo. Cierro esta parte con Nathan Sordeblom. Dice: yo sé que mi Redentor vive, me lo ha enseñado la historia de las religiones. Él cita a Job cuando dice que yo sé, mi Redentor vive. Pero la historia de las religiones se va a constituir en el sustrato más importante para trabajar, porque para hacer esa descripción global yo tengo que abarcar muchos elementos históricos, que es lo que vamos a ir viendo más adelante.